Muy buenos días, hermanos. Ya estamos iniciando nuestra predicación del día de hoy, domingo. Y pues el día de hoy quiero compartirles un tema que, como ya podrán ver en pantalla, se titula Tres maneras de endurecer un corazón. A veces pensamos que nuestro corazón se endurece porque porque no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios o porque tal vez Dios es el que nos endurece el corazón. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema, de qué maneras son las que se puede endurecer un corazón y obviamente pues cómo remediarlo. Pero vamos a tratar de entender en cuanto a la palabra las tres maneras principales en las que se endurece un corazón. Así que pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que ver es un ejemplo de los que son más comúnmente hablados, estudiados, incluso que crean mucha polémica, es del caso del faraón, que la historia nos dice que Dios fue el que endureció el corazón del faraón, porque cuando Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, se dice la historia que desde el momento en que Moisés puso la vara en el agua y el agua se convirtió en sangre, en ese mismo momento el faraón decidió que iba a dejar ir al pueblo. Pero después surge la frase de Dios endureció el corazón de faraón. Y entonces no los dejó ir. Y lo mismo se repitió en la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta y la quinta, la sexta, así hasta llegar hasta la 10ª plaga. Entonces algunas personas al no entender es, ¿fue Faraón quien se endureció o fue Dios quien endureció el corazón de Faraón? Bueno, pues vamos a empezar por entender este suceso. El texto de Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y este es el mensaje que pues la Biblia le hace referencia a Faraón, que Dios fue el que quiso endurecer y pareciera como que es algo arbitrario el decir, ¿por qué Dios va a endurecer el corazón de una persona si él ya quería dejar ir al pueblo? Bueno, también vamos a encontrar la respuesta en la escritura, pero desde la perspectiva de que Dios de una manera arbitraria quiso endurecer el corazón del faraón, hay que entender también el propósito secundario que era el que su nombre fuera glorificado en la tierra. Y tal vez esto para nosotros no tiene mucha trascendencia histórica en cuanto a una influencia de lo que pasó con Faraón, pero para en aquel entonces sí fue mucha influencia. Y lo vemos cuando recapitulamos la historia de Israel, o la historia bíblica más bien dicho, que cuando el pueblo de Dios va a llegar a Jericó a tomar esa ciudad, habían pasado 40 años desde las señales de las plagas y todo lo que había pasado con los egipcios. Cuando llegan a Jericó, ellos van a tomar la ciudad y mandan a los espías a que vean la ciudad. Entonces, la mujer que vivía ahí, Raab, que era la persona que escondió a los espías, ella dice que todos estaban aterrorizados porque sabían que si Dios los había mandado, si Dios les iba a ese lugar, no había manera de detenerlos. Pero la razón que esta mujer daba del por qué tenían temor era porque ellos se habían enterado de lo que había pasado en Egipto. O sea, ellos tuvieron el temor de Dios de una manera diferente a la que nosotros lo entendemos, obviamente, pero ellos tenían ese temor de Dios al saber que Dios había respaldado a su pueblo en contra de uno de los ejércitos más fuertes de aquel entonces, el de Egipto. Entonces, al saber que Dios estaba con ellos, tenían temor de enfrentarlos, porque sabían que aunque el pueblo de Israel no tenía armas, pues tenían algo mucho más poderoso, que era el respaldo de un Dios vivo. Entonces, ese era el temor. Entonces, sí hubo una trascendencia importantísima, pero sobre todo también fue el que el pueblo de Dios mismo glorificara a Dios por lo que estaba haciendo, mostró su poder, mostró su respaldo, mostró que Dios podía poner mesa en el desierto, que fue una tentación del pueblo, ¿no? De los israelitas, al decir, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Bueno, pues la respuesta es un rotundo sí, y eso fue a través de todos los milagros que Dios mostró en medio de esa situación, ¿no? Tan difícil que pasaron los israelitas en esos 40 años en el desierto. ¿Mm? Pero vamos a tratar de entender el por qué.
Faraón, porque si le seguimos leyendo el texto de Romanos, sería un texto que tendremos que escudriñar muy a fondo, porque pareciera que en el texto de Romanos es simplemente una soberanía de Dios que hizo vasos de honra, vasos de deshonra, y él puede quebrantar a quien quiera. Pero vamos a ver que siempre, o sea, si analizamos ese texto y la historia completa del faraón y de Moisés, vamos a ver que Dios siempre puso en la voluntad de cada persona, en este caso de faraón, el poder evitar este juicio. Ujú. Vamos a leerlo en Éxodo 4:21, donde habla del juicio que Dios había dado en contra de Egipto. Y la palabra juicio aquí es importante, porque cuando Dios determina un juicio, ya no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Dicho de otra manera, el Señor nos ha revelado a través de la Escritura que Él va a dar un juicio a las naciones, que vendrá la gran tribulación, que vendrá el anticristo, que no va a haber paz sobre la tierra al final hasta que Él venga, obviamente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como iglesia nos reunimos para orar para que Dios traiga la paz mundial, a la cual yo le menciono que es como la oración de la Miss Universo? Porque luego a las Miss Universo, a las reinas de belleza les preguntan, si pudieras cumplir cualquier deseo, ¿cuál sería? Y bueno, es un cliché, ¿no? Es decir, la paz mundial. Entonces, si nosotros oramos por eso, por la paz mundial, Dios no nos podría responder esa oración de la manera en que nosotros quisiéramos, porque Él ya reveló que va a haber un juicio en el cual la paz mundial va a venir por mano del anticristo, porque obviamente esa paz va a ser un engaño. Entonces, ¿qué pasa si yo oro por la paz mundial? Estoy orando una de dos, o estoy orando para que ya venga el anticristo, o estoy orando para que Dios cambie sus planes. Entonces, ninguna de las dos conviene. ¿Por qué? Porque hay un juicio. Y por mucho que todos nos pongamos a orar para que no venga el anticristo, para que no venga la gran tribulación, para que no venga el juicio de las naciones, es imposible que Dios cambie eso porque Él ya lo determinó y Él nos está avisando lo que va a hacer. No va a cambiar, ¿verdad? Bueno, algo muy parecido ocurre aquí con el faraón. Dice en Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, esto es cuando Dios lo manda a Moisés a sacar al pueblo con las señales. Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero ahí está advirtiendo el Señor, dice, yo endureceré su corazón, de modo que no deja ir al pueblo. Como se darán cuenta, el juicio de las 10 plagas ya Dios se lo había dado. Y en el verso 22 está lo importante porque allí es donde Dios le está diciendo a Moisés el por qué ya no iba a permitirle el arrepentimiento a Faraón. ¿Ah? Hay gente que dice, tal vez peco, pero al cabo si estoy mal, pues me arrepiento antes de morir y no pasa nada. Lo que no saben es que Dios no puede ser burlado y Dios puede endurecer el corazón de una persona o no les va a conceder el arrepentimiento. Y muchos no lo entienden ni lo valoran. Entonces dice la palabra que a algunos Dios ya no les concede ese arrepentimiento. En el caso del faraón le está diciendo la razón. Dice en el 22, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel, la nación de Israel, es mi hijo, y eso es importantísimo, porque qué padre no ve por sus hijos. ¿Por qué Dios ve por Israel y no ve por otras naciones? Porque ve por sus hijos. Dice, este es mi hijo, pero no está diciendo que sea su único hijo, sino es su primogénito, porque todas las naciones al final serán de él. Entonces está diciendo, tú quieres matar a mi primogénito. Y de aquí viene ya se ve, empieza a ver hacia dónde va la 10ª plaga, ¿verdad? Pero hay algo interesantísimo que pocas veces estudiamos. Dice en el verso 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Fíjense cómo aquí de una manera sutil nos está diciendo que Dios ya había tratado con Faraón previamente a que Moisés fuera enviado. 400 años estuvo el pueblo ahí metido en Egipto y durante esos 400 años se convirtió en esclavo. ¿Cuánto tiempo de esos 400 años Dios le habrá dicho a Faraón de una u otra manera? Pero lo que está afirmando es que esto no es un juicio que vino de la nada. Pasaron 400 años en los que el faraón estuvo recibiendo una exhortación de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. No nos revela la escritura de cómo fueron estas llamadas de atención, pero Dios le dice a Moisés, avísale que esto no es de gratis, que yo le estoy endureciendo el corazón porque sí tuvo libertad, sí tuvo opción, tuvo la oportunidad
para dejar ir al pueblo y no lo hizo. Vuelvo a repetir el texto 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo Israel para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y yo creo que escuchar unas palabras así de Dios, yo creo que es lo más fuerte y lo más horrible que una persona puede escuchar. Que Dios diga, como tú quieres matar a mi hijo, yo voy a matar al tuyo. Esa es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Entonces Dios ya había dictado un juicio que no llegó de la noche a la mañana. 400 años hubo en Egipto de tiempo para que se arrepintiera. Y cuando él al ver el juicio quiere dejar ir, el Señor dice, no, porque yo ya determiné que estas 10 plagas iban a llegar a ti. Y por esa razón, esa es por la primera, por la cual Dios puede endurecer el corazón de una persona, porque ya Dios está dando un juicio, pero esa no es la única manera, ¿verdad? Porque dice en Santiago 4:6. Dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todavía hay gente que piensa que Dios le va a dar su favor, que Dios va a llamar para su servicio a gente por sus aptitudes, porque dicen, es que Dios sabe o Dios ve que yo soy apto para esto o yo soy bueno para aquello, y pues confunden las cosas. Dios no nos llama a servirle porque seamos diestros en algo o porque tengamos aptitudes. Recuerden que cuando Cristo seleccionó a sus 12 apóstoles, solamente había uno que tenía el perfil de líder, que era bueno en las finanzas, que era de buen testimonio, que era emprendedor, que era todas las virtudes. Y ese era Judas, porque de todos los demás, Pedro era iracundo, Juan y Jacobo eran también muy impetuosos, que les apodaban los hijos del trueno. Tomás tiene fama de incrédulo, ¿no? Bartolomé ni siquiera se da a notar entre el grupo porque nunca habla. En fin, podríamos hablar del perfil de los 11 apóstoles y no tienen el perfil de líderes. El pueblo decía que como estos, a referencia a los apóstoles, tenían letra, o sea, tenían conocimiento bíblico o de la Torah, si eran iletrados. No quiere decir que no supieran leer, escribir, significaba que no tenían una preparación profunda en teología, y aún así se reconocía el conocimiento que tenían por haber estado bajo el discipulado de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos a veces, pero lo que Dios ve es solamente el corazón dispuesto. Y por eso este texto de Santiago 4:6 comienza diciendo, pero Él da mayor gracia. Él da un mayor favor. ¿Cómo? El que merecemos, porque no es lo que merezcamos. Si Dios nos usa, no es porque lo merezcamos, es porque lo único que Dios quiere es ver un corazón dispuesto. La palabra resiste, cuando dice Dios resiste a los soberbios, resistir es cerrar el paso, es impedir el avance. Y una persona soberbia queda ciega espiritualmente. Cuando analizamos todo lo que pasó en el capítulo 9 de Juan, donde Cristo sana a un ciego, y entonces el ciego tuvo más discernimiento, pudo ver mejor lo que pasaba que los mismos fariseos, que eran los letrados supuestamente. Incluso hasta le preguntaban a aquel que había sido sanado, ¿tú qué dices del que te sanó? Y dice, pues, que es de Dios, porque Dios no oye a los pecadores y sabemos que a este Dios lo oye, hablando de Cristo. Entonces él lo tenía clarísimo. Entonces, hasta la misma persona que fue sanada decía, eso es lo interesante, que yo sin ver ahora puedo ver y ustedes no ven. Y decía, ¿no será que ustedes se quieren volver sus discípulos? Y lo empezaron a insultar y todo. Cuando Jesús se entera de que a este joven lo habían excomulgado de la congregación, él regresa a buscarlo. Y entonces le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le responde, ¿quién es? Tú dime quién es porque yo te voy a creer lo que tú me digas, parafraseando un poco. Entonces dice, es el que habla contigo, él es. Y responde, sí, sí creo. Y en ese mismo momento se postró y lo adoró como Dios mismo. Y Jesús obviamente aceptó esa adoración. Entonces los fariseos más se indignaron. Y entonces el Señor dice, a esto he venido al mundo para que los que no ven, refiriéndose a aquel ciego, dice, vean. Pero también dice, para que los que ven, no vean.
Entonces, esta indirecta, que fue bastante directa, los fariseos la captaron en el momento y dijeron los fariseos, ¿nos estás diciendo ciegos a nosotros? Y el Señor hubiera dicho, claro que sí les estoy diciendo ciegos, porque no me discernieron en la escritura, no se dieron cuenta que yo era el que había de venir, no se dieron cuenta. Entonces les dice el Señor, por cuanto dicen vemos, su pecado permanece. Se había endurecido el corazón de estas personas. Entonces, cuando el Señor empezaba a hablar por parábolas, muchos no entendían. Y entonces le preguntan al Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Entonces dice en Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? La razón por la cual los discípulos hacen esta pregunta es porque a ellos en particular les hablaba de una manera más directa, más clara, pero cuando hablaba en grupos grandes, hablaba por parábolas y por eso les extrañó a los discípulos. Hablando en una cuestión de retórica, las parábolas son hechas para que entendamos más fácilmente una historia, un principio, una verdad, algo, con un contexto familiar. Esas son las parábolas. Pero lo curioso es que el Señor respondió, pareciera que a la inversa. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Por qué hablas en parábolas? Porque a ustedes sí les es dado saber, pero a ellos no les es dado. Y esto a muchos les causa conflicto. ¿Por qué a ellos no les es dado? Por lo que leímos antes. Porque Dios da gracia a los humildes, a los que tienen un corazón humilde, pero a los soberbios les impide el paso. Entonces, por eso es que no tienen ese entendimiento. Ujú. Y Dios les cierra el entendimiento para que entonces no puedan percibir. Aquí el texto hace una alusión a un texto de Isaías, donde Isaías recibe un mandamiento de Dios de ve y endurece el corazón, pero Dios le dice a Isaías, endurece el corazón. ¿Por qué? Porque dice, para que no vean, ni entiendan, ni se arrepientan, ni se conviertan, ni lo sane. Entonces, aquí a como lo cita, da una explicación un poco indirecta, porque está diciendo que la ceguera no provenía directamente de Dios, o sea, que Dios lo cegara, sino de su propio corazón. Entonces, dice, voy a repetir, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros discípulos os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, hablando en ese sentido de entendimiento, de humildad, de conocimiento, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene humildad, aún lo que tiene de conocimiento, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Por qué ven y no perciben? ¿Por qué oyendo no les cae el 20? Dice que se está cumpliendo esa profecía de Isaías, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha endurecido y con los oídos oyen pesadamente. Es decir, no están dispuestos a aceptar muchas veces la palabra, mucho menos la van a entender. Con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué no van a sanar espiritualmente? Porque no tienen el corazón humilde para recibir esa gracia, para entender la palabra de Dios. La pregunta aquí importante sería, entonces, ¿tú sí entiendes la palabra de Dios? ¿Tú sí entiendes la exhortación que Dios te quiere hacer? Porque si tu respuesta es sí, la siguiente respuesta obvia es, entonces, ¿por qué a veces vives en incredulidad? ¿Por qué a veces no aplicas la palabra? ¿Por qué a veces pareciera que no estás entendiendo? Porque si eso sí dices que sí entiendes. Y si no entiendes, entonces pregúntate, ¿por qué es que Dios no me abre ese entendimiento? Ujú. Siguiendo con el texto dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Cuando dice vuestros ojos, habla de los discípulos que estaban escuchando aparte.
porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Se refiere a esta revelación, a esta palabra. Recuerden que el Antiguo y Nuevo Testamento no son dos historias diferentes. A veces lo veíamos así, y lo he escuchado algo, muy a menudo, algo que yo en algún momento pensé también. Y esto es que yo pensaba que en el Antiguo Testamento se reflejaba a un Dios duro, castigador, hasta cruel. Y en el Nuevo Testamento yo veo a un Dios diferente que es de amor y misericordia. Esa perspectiva yo la llegué a tener en un tiempo. E incluso he escuchado a muchas personas que me han comentado una perspectiva similar, pero cuando fui conociendo que Cristo nos vino a presentar esa faceta misericordiosa de Dios, pero que todo lo que decía en el Antiguo Testamento era por ser duro, severo, pero por amor a su gente, como lo leímos en Faraón, porque tú quisiste matar a mi hijo, yo voy a tener que ejercer juicio sobre tu hijo. De la misma manera, entonces, todo el Nuevo Testamento no es ajeno al Antiguo, sino que todo el Nuevo es la forma en que Dios nos ayuda a entender a través del Espíritu Santo el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo y aún falta más. Por eso el Nuevo Testamento está mucho más chico que el Antiguo. Ajá. La cuestión es, tú que estás viendo y oyendo estas palabras, ¿las entiendes? ¿Las percibes? Porque si es así, eres bienaventurado, porque muchos quisieron ver y entender esto, que lo tenían ahí en la escritura antiguamente, pero no lo percibían. A ti te es dado a saber los misterios del reino de Dios. Y tenemos una historia bien interesante. La historia de dos jóvenes discípulos, porque ya pasamos de hablar a los del corazón duro a los de corazón de carne, los discípulos. Y esta historia está en Lucas 24, capítulo 13, que habla de dos personas que estaban formando parte de los discípulos, o sea, ellos ya eran parte de, pues, de los mismos seguidores de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se fueron? Si eran discípulos de Cristo. Ujú. Aquí no se ajusta la pantalla. A ver, creo que ahí está. Ok. Entonces, ¿qué pasó con estos discípulos? Dice el texto así. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, lo que es un equivalente a 11 kilómetros. Para los que viven cerca de aquí de la zona de Jardines de Morelos, Ecatepec, es más o menos como ir de aquí de Jardines de Morelos al metro de Ciudad Azteca. Bueno, 11 kilómetros. Yo he caminado esa distancia y más o menos me acuerdo que me he tardado alrededor de unas 3 horas, 3, 4 horas caminando esa distancia. Entonces, para que visualicen un poco este recorrido. Lo que pasó previo a esta historia es que las mujeres que fueron a buscar al sepulcro, al cuerpo de Jesús para ungirlo, esas mujeres no fueron a buscar a un señor resucitado, fueron a buscar un cadáver, que quede claro. Porque a veces pensamos que Tomás es el incrédulo, pero las mujeres iban a ungir un cadáver. No encontraron el cadáver y dices, ¿dónde pusieron el cadáver de nuestro Señor? No estaban buscando al resucitado. Pero bueno, vieron la visión de los ángeles y llegaron a avisar, hemos visto a los ángeles y que ya resucitó el Señor. Entonces, Pedro y Juan salieron corriendo a buscar y encontraron las cosas como dijeron las mujeres, pero al no ver a Jesús, tampoco lo creyeron. Entonces estos dos se regresaron a su casa y ahí van camino, imagínense unas 3, 4 horas de camino, 11 kilómetros caminando, y cuando iban de camino es cuando ocurre esto. Dice en el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Aquí viene el punto. Estaban velados los ojos, no percibían, no lo reconocieron. Estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Pero lo importante yo creo es esta segunda parte.
porque dice, ¿y por qué estáis tristes? Significa que ellos iban hablando de todo esto, iban desconsolados, iban decepcionados. Y qué feo ser decepcionados de su maestro cuando su maestro es Cristo. Ahora imagínense aquellos que siguen a un pastor. O pongámonos de ejemplo a mí, a aquellos que son parte de la congregación de la cual dirijo. Y de repente ven que el pastor no pudo cumplir sus expectativas. No estuvo cuando los necesitaron, o no estuve yo cuando me necesitaron, o no pude cumplir su expectativa de lo que era un pastor. Y ahí van todos caminando, algunos discípulos caminando a su casa, porque el pastor no cumplió sus expectativas. Imagínense con él, el mismo Señor Jesucristo, fallando las expectativas de los discípulos y estaban tristes y decepcionados a volver a su vida anterior. Y lo vamos a ver en la explicación que ellos daban. Entonces dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Pero vean cómo ellos hablaban de Jesús, siendo que fueron discípulos, que estuvieron con él en una trayectoria de su ministerio. Vean cómo presentaban a Jesús ante otra persona, porque obviamente no lo reconocían. Y dicen, Jesús Nazareno, que fue varón profeta. El punto es, si lo reconocen como un varón profeta, ¿por qué no creyeron en su aviso? Ese es lo primero que llega a mi mente. ¿Por qué todos no le creyeron? Dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahí está mostrando el respaldo de Dios, el respaldo de la palabra de Dios que él predicaba. Otra vez, ¿por qué entonces no creían? Dice en el verso 20, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, es decir, ¿no te enteraste del que crucificaron? Pero vean lo interesante del verso 21, cómo ellos están decepcionados. Dice, pero nosotros esperábamos, tiempo pasado, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esta manera de pensar la tienen cientos de judíos hoy en día, que tal vez vieron, o sea, conocieron la historia de Jesús, o si le quieren decir Yeshua o Yeshua, como le quieran decir, lo reconocen como un personaje histórico. Y podrían decir así, esperábamos que Él es el que había de redimir a Israel, porque su idea era diferente de lo que es la remisión de Israel. Pero se dan cuenta de la decepción, están diciendo, nos engañó. Lo presentan como un varón aprobado por Dios, como un poderoso profeta en palabra y en obra. Y después están diciendo, pero nos engañó. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y no fue cierto. Es lo que están diciendo. Y todavía añaden, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron a inventarnos cosas. No dice así, pero es lo que dan a entender, ¿verdad? Como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Es obvio que no creyeron a la visión. Quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro que tampoco creyeron. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Al decir que no le vieron tampoco ellos, están diciendo, todavía fueron a corroborar y nos dijeron que estas mujeres son unas mentirosas, porque no había nada. ¿Dónde está el Señor? A ver, ya van 3 días, ¿dónde está? Aquí es donde se pone interesante la situación, cuando el Señor les responde. Ahora, esto es interesante porque tienes que ubicarte tú en esta historia, porque a lo mejor Dios también te responde y te puede responder de esta manera que no va a ser nada agradable. Iban camino, hablaban con el Señor y no habían reconocido que el Señor les estaba hablando. Esto le pasa a muchos cristianos. Van en el camino, decepcionados, porque sienten que Cristo les falló
y a lo mejor Cristo ya les está respondiendo y no lo disciernen, no se dan cuenta quién es el que va en el camino. Antes de seguir con esta historia, me recordaba mucho una historia que es muy común que anda ahí por redes sociales y a veces lo mandaban como cadena de email. Y esta historia decía así. La historia se llama las pisadas en la arena. Muchos seguramente ya conocerán la historia. Y es de un hombre que iba caminando por la arena y siempre veía sus pisadas en la arena cuando caminaba. Entonces un día habla con Dios y le dice, Señor, yo quiero que tú me acompañes en mi recorrido porque hay momentos difíciles y necesito que estés conmigo. Y un día Dios le responde y le dice, como tú me has pedido, yo voy a responder tu oración y siempre estaré caminando a tu lado. Entonces a partir de ese día empezaba a caminar el joven y volteaba a ver la arena y encontraba dos pares de pisadas en la arena. Entonces él sabía que aunque no lo veía, veía las huellas de su pisada. Entonces decía, el Señor está conmigo. Y de repente venían pruebas, situaciones difíciles, venían tribulaciones, y volteaba la arena y veía un solo par de pisadas. Entonces volvían a acabarse los problemas y otra vez había dos pares de pisadas. Hasta que volvía a haber problemas, situaciones difíciles, volví a voltear a la arena y otra vez un solo par de pisadas. Hasta que un día se enoja y le dice, Señor, tú prometiste que me ibas a acompañar siempre y cada vez que tengo problemas, volteo y solamente hay un par de pisadas. Y a lo que el Señor enojado le responde, es que no te das cuenta que si sigues aquí es porque esas ocasiones cuando tenías problemas, veías un par de pisadas porque yo te iba cargando. ¿No te das cuenta? Si hubieras sido tú solo, ya te hubieras caído. Pero yo estaba contigo sosteniéndote. Por eso ves un par de pisadas. Y cuando el problema se acababa, te dejaba caminar solo. Y muchas veces sí pasa. Estos dos jóvenes camino de Maús no se dieron cuenta que el Señor les estaba respondiendo esa tristeza que tenían. Y seguían esperando una respuesta, seguían esperando un Mesías, cuando el Mesías estaba con ellos. Pero el Señor cuando les responde, no les responde con palabras muy dulces que digamos, dice en el verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué viene esta exhortación? ¿No fue Dios quien los veló para que no vieran? Aquí está hablando de que los veló para que no los reconociesen. Y a veces Dios no nos permite reconocerlo para que nosotros vivamos verdaderamente la fe. La fe es en la palabra que Él dijo, no en ver con nuestros ojos. Por eso a veces Dios se vela de nuestros ojos, para que no lo veamos físicamente, pero debemos de confiar por fe y por su palabra en que Él está ahí. Prometió Cristo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué no vives con esa convicción de que Él está con nosotros todos los días? Le está diciendo insensatos y tardos de corazón. Esto es una manera de exhortación, es decir, si ustedes no entendieron, es porque ustedes son los que endurecieron su corazón. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En el 26 pregunta, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Obviamente está preguntando porque era parte de la enseñanza que ya tenían. Siendo parte de los discípulos, el Señor les dijo en varias ocasiones, es necesario que vaya, que padezca mucho y que resucita el tercer día. Varias veces se los dijo. Y aquí le está diciendo que no era necesario, que no lo sabían. Y en el 27 dice, volvemos a empezar. Y comenzando desde Moisés, es decir, de Génesis a Apocalipsis, les empezó a predicar otra vez comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Al decir esto significa que no iba a ningún lugar, o sea, iba por ellos, iba a acompañarlos a ellos, pero les hice la aclaración de la distancia que estaban a recorrer porque tuvieron que aventarse un camino de 4 horas, 5 horas más o menos o vamos a ponernos optimistas, vamos a pensar que fueron 3 horas. 3 horas caminando, ¿para qué? Cansándose por nada. Pero mientras tanto Dios les estaba hablando.
Entonces él hizo como que iba más lejos precisamente para que ellos tuvieran la oportunidad de invitarlo. Aquí sí aplica Apocalipsis 3:20, que dice aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Que ese es un texto que habla de comunión, no es para evangelizar Apocalipsis 3:20, es un texto que habla de aquellos que son de la iglesia, pero perdieron la comunión. Si tú oyes ese llamado y le abres la puerta, si tú lo invitas a entrar, entonces tendrás comunión. Y eso es lo que pasó aquí. No, yo ya me voy. Entonces, para que ellos dijeran, no, ven, pasa con nosotros. Dice, hizo como que iba más lejos, 29, mas ellos le obligaron a quedarse, obviamente le insistieron, quédate, 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 diciéndole, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado, es decir, que ya se estaba haciendo tarde, ya estábamos por ahí de las 6 de la tarde, entonces ya era tarde como para seguir a otra aldea. Entró pues a quedarse con ellos. Fíjense aquí, en el 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Cuando tú vas a una casa de invitado, no te vas a parar a abrir el refrigerador y sacar las cosas y repartir. ¿Qué no es lo normal que el anfitrión parte de su comida y te sirve? Porque te está invitando, no tienes autoridad en una casa. El anfitrión de la casa es el que toma el pan, lo parte y te da. Pero aquí el Señor, Él se está tomando la atribución. ¿Por qué? Porque de una manera simbólica le está diciendo, yo soy el que proveyó esta casa, yo soy el que los traje, yo soy quien realmente los está invitando a una comunión y no son ustedes a mí, aunque la casa era de ellos. Entonces, esto fue lo asombroso de este hecho, que él siendo invitado hizo algo que culturalmente estaba mal visto. Él no podía tomar el pan y darles, pero él tomó el pan, lo bendijo, les partió el pan y les dio. Y ese momento es cuando les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero en ese momento él desapareció de su vista. Hasta ese momento reconocieron que Cristo es el que les estaba proveyendo, el que es el que estaba partiendo realmente el pan con ellos y no al revés. Pero para ese momento el Señor se había desaparecido de su vista. Y entonces decían en el 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, estaban sintiendo esa exhortación, ese redarguir, eso que tú seguramente habrás experimentado cuando la palabra te está llegando a tu corazón y te está exhortando y te está dando fortaleza o te está dando consuelo. Ese es el dunamis de la palabra, el poder de la palabra de transformar nuestro corazón. Estaban redarguyendo ese corazón, pero no lo habían reconocido. Hasta que una vez que pasa la prueba, entonces reconocen cómo Dios estaba tratando con ellos. Igual a nosotros, a veces Dios trata con nosotros y hasta que pasó la prueba, no, yo reconozco cómo Dios sí estuvo conmigo, cómo sí Él me estaba dando esa fortaleza y ese consuelo, pero en el momento de la prueba no se ve. Ujú. Dice en el 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Por qué remarco esta parte? Porque ellos se habían aventado toda la tarde caminando y por haber actuado impulsivamente, sin esperar y sin entender, y como el mismo Señor dijo, siendo tardos de corazón, se apresuraron a caminar y hasta que llegaron a su casa y cuando sentían que iban a descansar, es cuando dicen, la regamos. Y a veces cuando tomas una decisión que la riegas y Dios te lo hace ver, Dios permite que te avientes otra vez el camino de nuevo, pero para retomar. Y se aventaron otro caminar de 3, 4 horas de regreso por su error. Señor, ¿por qué no me llevas como a Felipe y me llevas en el espíritu? No, tienes que caminarle tú, porque tú tomaste la mala decisión de apartarte o de alejarte de lo que hayas hecho. Y si Dios te llama de vuelta, tienes que aventarte el camino, o dicho de otra manera, hacer lo necesario por regresar a donde Dios te quiere. A veces te va a cansar, vas a tener que esforzarte, ni modo. ¿Por qué? Porque el que se apartó fuiste tú. El que perdió la comunión fuiste tú, pero el Señor ahí estaba partiendo el pan con ellos. Entonces, a esa misma hora, ya siendo tarde, ya estando cansados, ya estando a punto de cenar, dijeron, no, la regamos, vámonos de regreso a Jerusalén. Y cuando llegaron, ¿qué estaban haciendo los 11?
reunidos todavía buscando esa dirección de Dios. Y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón, ya había una confirmación entre ellos, pero estos no estaban. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces estaban contando lo asombroso de reconocerlo cuando el pan se partió y cómo desapareció de su vista. Y en ese momento dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces yo creo que cualquiera se asusta cuando ves a alguien de repente ahí, ¿no? Entonces ellos espantados y atemorizados pensaron que veían un espíritu. Vean cómo la incredulidad tan grande, después de tantos testimonios, incluso estos que se aventaron todo el día caminando, dieron testimonio de ver a Cristo resucitado y pensaron que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Vean mis manos, vean mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Ven cómo Tomás no era el incrédulo? Todos eran igual de incrédulos. Vengan, toquen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban asombrados, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Porque los espíritus no comen. Entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Recuerden que esto la escritura lo dice que era una confirmación para ellos, que era una persona viva. Estaba compartiendo el pan, el alimento con ellos, para que vieran que estaba vivo. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y en ese momento les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Ahora el punto es, ¿qué necesitas para que Dios te abra el entendimiento y entiendas las escrituras? Simplemente disponer tu corazón. Ujú. Porque a veces nosotros somos el obstáculo por el cual pues no se puede cumplir esa voluntad de Dios. Ujú. Nosotros somos el mismo obstáculo. Así que no caigamos en ese error de impedir el fluir de Dios por nuestra propia dureza. Entonces, el título de esta enseñanza es, ¿cuáles son las tres maneras de endurecer un corazón? ¿Cuáles son esas tres maneras? Vamos a resumir lo que hemos estudiado en esta mañana. Primero, Dios endurece el corazón para juicio. Las 10 plagas de Egipto fueron un juicio y por eso Dios endureció el corazón, porque el juicio ya fue dado y ya no había más arrepentimiento. Esto también me recuerda en el arca de Noé, cuando estuvo Noé predicando por 120 años y nadie le hizo caso, hasta el momento en que Dios, no Noé, sino que Dios endureció, Dios no endureció el corazón de ellos, Dios cerró la puerta del arca y entonces ya no hubo arrepentimiento, ya no hubo chance de arrepentirse. Era demasiado tarde. Dios cerró el arca. Y entonces viene el juicio del diluvio. Ujú. Entonces, bueno, no sé si me equivoqué y dije Moisés, pero bueno, hablo del arca de Noé, ¿no? Entonces, en el arca de Noé vino ese juicio y ya no tuvieron chance de arrepentirse, porque antes tuvieron 120 años y nadie creyó la predicación de Noé. Bueno, ya estaba el juicio dado. Igual con Faraón, Dios había dado el juicio contra Egipto y no había manera de quitarlo. El punto número dos, o la segunda forma, es cuando Dios endurece el corazón por falta de humildad, por falta de esa disposición de corazón, Dios cierra el entendimiento, endurece el corazón y no hay edificación, no creces, no maduras, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pero el que yo veo como más importante más que todavía de todo esto es el tercero, es cuando tú eres el que endurece el corazón, cuando tú eres el que ya recibiste la palabra y tú eres el que no quiere aceptarlo. Hay muchísimas maneras de endurecer tu corazón, por falta de perdón, por falta de humildad, como ya lo veíamos, porque permites que alguien influencie en ti, por satisfacer deseos de la carne,
porque sabes que hacer la voluntad de Dios no le conviene a tus malas costumbres o a tu carne, entonces todo eso afecta la comunión con Dios. Entonces muchas veces uno mismo endurece el corazón. Ujú. Tengamos mucho cuidado, porque yo sé que muchos, Dios ya les ha hablado, les ha dado la respuesta, pero como han endurecido su corazón, Dios ya está en el camino, como los que iban de Maús, y está caminando con ellos, pero no lo disciernen, no lo ven. Pero la exhortación de Dios es, tú eres el que endureces tu corazón. Ten mucho cuidado, porque si endureces tu corazón, no puedes culpar a Dios por eso, porque eres tú el que está cerrando el paso, el que está cerrando el camino para Dios. Así que guarda tu corazón, sobre todas las cosas guardas, guarda tu corazón porque de él mana la vida y tu corazón se puede endurecer si dejas que raíces de amargura entren. Si Dios ya te dijo, tienes que perdonar a tal persona, a esa persona que no puedes pensar en ella sin que haya un ardor en tu estómago, bueno, Dios ya te dijo que lo perdones y no quieres obedecer. ¿Cómo puedes esperar que Dios fluya en ti? Dice la palabra que muchos dejamos fluir, dejamos de sentir el fluir de Dios por permitir que una raíz de amargura llegue. Tengamos cuidado. ¿Mm? No sea que, como también habla la Biblia de Esaú, que después deseó la primogenitura con lágrimas, se arrepintió, pero era demasiado tarde. Tengamos cuidado porque Dios lo pone todo en nuestras manos. Nosotros somos los que debemos de humillarnos delante de Dios y reconocer. Yo sé que a muchos Dios ya les ha dicho, yo quiero esto de ti y endurecen su corazón. No pongas la vista en el prójimo y de todos modos a la confianza. Y están confiando en gente que los decepciona. No, tienes que confiar solamente en Dios y confiar de tal manera que le sirvas a Él, porque entonces verás la mano de Dios en tu vida. Si tú endureces tu corazón, tú solito estás poniendo un obstáculo para el fluir de Dios. Dios no te va a abandonar, pero va a respetar la distancia que tú pongas. Decía la palabra, dice Santiago, acércate a Él y Él se acerca a ti. La distancia que hay entre Dios y tú, Él no la pone. Él determinó que Él va a respetar tu decisión. Es que Dios, no te siento y no veo la respuesta. A lo mejor estás endureciendo tu corazón. Tú eres el que tiene que quebrantar ese corazón de piedra. ¿Quieres que Dios sea el que quebrante tu corazón? El Señor primero te exhorta. Si tú no quebrantas tu corazón, Él lo puede hacer, pero no te conviene. Es preferible que seas tú el que prefiera, pues cambiar, ¿no? Ese corazón. Tú quebrántate mejor, quebrántate solo, para que Dios no tenga que quebrantarte de otra manera que tal vez no te va a gustar. Porque si nosotros dejamos que nuestro corazón sea quebrantado por Dios, podríamos arrepentirnos después. Así que, y con esto yo estoy terminando esta reflexión de esta mañana. Espero que esto les pueda llevar a reflexionar acerca de la voluntad de Dios y no permitan que su corazón sea endurecido, porque después puede ser muy tarde. Podemos desensibilizarnos a la palabra de Dios. Así que escucha, pon atención, porque Dios puede ser que ya te haya respondido, no una ni dos, sino muchas veces, a esa necesidad que tienes en tu corazón. Y tal vez tú eres el que ha endurecido su corazón para no escuchar. Atiende la voz, porque lo que era necesario que Dios hiciera, ya lo hizo. Ahora falta que tú lo tomes, que tú recibas este regalo de la palabra, porque Dios no nos desampara ni nos deja. Cree en su palabra. Cuando tú te reúnes para estudiar la palabra, es porque Dios te está dando armas para esta vida. Te está enseñando a vivir. Solamente basta o falta que tú tomes esa palabra y la vivas. Confía en lo que Dios dice que va a hacer y haz lo que Dios dice que hagas. Es lo único que necesitas para ver la mano de Dios en tu vida. Así que yo con esta pequeña reflexión los dejo. Así que no me resta más que darle las gracias por seguir esta transmisión. Espero que si este mensaje les ha sido de bendición, que pues me regalen un like, que compartan estos videos, que hagamos crecer este canal. Y si Dios lo permite, estaremos en una próxima transmisión. Les aviso también que pues
parece que ya vamos a regresar a semáforo naranja, así que podremos retomar nuestras reuniones de los domingos presenciales. Si no hay cambio en esta semana, el próximo domingo ya estaremos restaurando nuestras reuniones presenciales los domingos y los sábados y los miércoles. Así que hasta nuevo aviso, pues así es como lo vamos a llevar a cabo. Así que pues estaremos a la expectativa de lo que digan nuestras autoridades y primeramente Dios, aquí estaremos transmitiendo nuestras clases y nuestras reuniones de culto. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.